Saludos, yo soy Jaime David Acosta, España. Actualmente estoy en Alemania, soy parte de la Universidad de Jena y también estoy asociado a un instituto de investigación, como lo pueden leer, y en esta ocasión vamos a hablar de la viruela símica o viruela del simio, en inglés también conocida como monkeypox, causada por el virus de la viruela del simio, que lleva este nombre. Entonces el objetivo de esta charla va a ser conocer el organismo productor de esta viruela símica, describir brevemente a esta enfermedad con un énfasis en el diagnóstico clínico y laboratorial. Además, resaltar la importancia de la vigilancia epidemiológica con un reporte propicio. Entonces vamos a comenzar describiendo el patógeno. Y vamos a comenzar con la taxonomía, que es importante. Como ya sabemos, es parte del reino de los virus y nos vamos a ir hasta la familia. La familia es de los Poxviridae y esto es importante porque hay varios Poxviridae que pueden afectar al humano. Por ejemplo, uno de ellos es el famoso tipo ORF. Y lo interesante es que de estos Poxviridae, sí, vamos a analizar los ortopoxvirus. Y aquí hay varios ortopoxvirus que interesan para la infección del humano. De todas formas, esta charla se va a enfocar en el virus de la viruela del simio, o también llamado monkeypox virus. Y este va a tener dos clados, un clado del África Occidental y un clado de la cuenca del Congo, o también llamado del África Central. ¿Y por qué son importantes estos clados? Pues de hecho son relevantes debido a que aparentemente tienen modificaciones en la transmisión y la gravedad de la infección, los cuales lo discutiremos más adelante. Entonces, este virus de viruela del simio, o también llamado monkeypox virus, básicamente es un virus de DNA, ¿sí?, de doble cadena, envuelto, tiene un genoma bastante grande, 120 kilobases, y además de eso también es bastante grande, son rectangulares y tienen más de 200 nanómetros, que para un virus es un tamaño importante. Como ya les habíamos adelantado, es parte de los ortopoxvirus, ¿sí? Y de hecho aquí vamos a ver de los relevantes el virus de la vaccinia, virus cowpox, también el virus de la viruela, el monkeypox virus, que es este que vamos a hablar en esta charla. Y como ya les habíamos adelantado, recuerden que el clado del África Central se asocia con una enfermedad más grave, mayor mortalidad y también una mayor transmisibilidad entre personas. Un pequeño recuento histórico y de epidemiología. El virus de la viruela del mono se considera el ortopoxvirus más importante desde que evidentemente la viruela del humano fue declarada como erradicada en el mundo por la Organización Mundial de la Salud en 1980. De hecho, este virus se lo describió inicialmente en 1958 y se asoció a que algunos primates no humanos estaban siendo llevados a Ámsterdam para investigaciones y presentaron una enfermedad febril exantemática. Es aquí en donde básicamente se aisló este nuevo virus en esa época. El virus realmente no tiene un reservorio animal específico conocido, ¿sí?, porque de hecho se lo ha asociado a diferentes animales, y entre ellos ardillas, ratas gigantes de Gambia, ratones rayados, lirones y primates no humanos. Es así que aún conocemos muy poco de realmente cuál es el reservorio principal y de dónde proviene la enfermedad. Pero de todas formas, estos animales, de varias formas, especialmente con el contacto de las secreciones, pueden generar, ¿no?, esta zoonosis, debido a que cuando un animal está enfermo y lo pasa a un humano, recordemos que esto se conoce como zoonosis. En 1970 se notificó el primer aislamiento humano de este virus en un niño de la región ecuatoriana de la República Democrática del Congo. Se informó fuera de África por primera vez en el 2003, cuando se produjo un brote en los Estados Unidos. Y en septiembre del 2017, Nigeria experimentó su mayor brote, con 311 casos sospechosos y 132 confirmados. Siendo importante resaltar que de hecho antes de esta enfermedad de hecho, como pueden ver, no es una enfermedad extraña para la humanidad. Segundo, ya existía desde algún tiempo atrás, pero no fue tan relevante debido a que estaba confinado a África, como muchas enfermedades negligenciadas, y claro, no tuvo la importancia que ameritaba, ya que era una enfermedad que habitualmente no se veía en otros países. Cuando se veía en otros países, asociado a viajes, asociados a visitas, e inclusive a contactos epidemiológicos de personas que estuvieron en las áreas endémicas,
Pero ahora ha sido un poco diferente porque aparentemente algunos países no han presentado estos nexos epidemiológicos y es por eso que se sigue en investigación de qué es lo que realmente está aconteciendo. Hablando del mundo, hablando del mundo, para el 21 de mayo del 2022, la OMS ha presentado un reporte con varios países afectados y según el reporte oficial de esta institución que hemos mencionado, podemos ver que los países que están encadenando el número de casos confirmados son Portugal, España y el Reino Unido. Para la fecha del 21 de mayo del 2022 se han reportado 92 casos confirmados, 28 casos sospecha, pero es importante mencionar que, por ejemplo, en regiones de Latinoamérica, en la región de Latinoamérica, en varios países como México, inclusive Perú y Argentina, actualmente ya existen casos sospechosos. La transmisión. El virus se transmite de una persona o un animal infectado. Habitualmente antes, como dijimos en África, normalmente era una zoonosis, un animal infectado a través de varias secreciones, pues hacía que el virus entre en contacto con la piel lastimada de un humano, el tracto respiratorio o inclusive mucosas, dejando que el humano se infecte. Ahora, también llama nuestra atención que en Estados Unidos aparentemente se ha reportado un contacto a través de mucosas de hombres que tienen sexos con hombres y en donde se ha producido la enfermedad, lo cual sigue en investigación para ver si correctamente puede haber una explicación a través de transmisión sexual. Una vez que has llegado al órgano que está infectando, que como pueden ver puede ser la vía respiratoria, el tejido cutáneo o inclusive algunas mucosas, se va a dar una replicación local. Y es aquí que posteriormente pasará a los ganglios linfáticos locales y genera una primera viremia. Una vez que se da esta primera viremia, hay una infección al sistema reticular endotelial que, como sabemos, está básicamente en todo nuestro cuerpo, y finalmente esto produce una segunda viremia en donde ya se puede encontrar fiebre y genera una diseminación cutánea que posteriormente aparecerán las lesiones características de esta viruela del simio. Hablando de las características clínicas, el periodo de incubación después de la infección, depende de la bibliografía donde lean, está en una media entre 12 a 15 días. Esto quiere decir que aproximadamente unas 2 semanas después del contacto, la persona comenzará con unos síntomas bastante prodrómicos generales e inespecíficos, de los cuales son fiebre, dolor de la espalda, astenia, escalofríos, dolor de cabeza. Pero es importante resaltar, y por eso está fuera del pastel, la inflamación de ganglios linfáticos. Acuérdense que hacer un ortopox virus de hecho comparte características con la viruela del humano, y lo interesante aquí es que la viruela del humano no tiene esta inflamación de los ganglios linfáticos. Y esto es importante porque las adenomegalias es un criterio diferencial. Especialmente si tienen las típicas lesiones cutáneas más adenomegalias, hay alta probabilidad que sea este virus de la viruela del simio. 1 a 3 días después de estos síntomas generales, cuando ya se encuentra el virus en la piel, empezarán las enfermedades, las manifestaciones de la enfermedad a nivel de la piel. Dermatológicamente se pueden ver inicialmente máculas que evolucionan a pápulas e inclusive se pueden ver vesículas y pústulas. Finalmente, es interesante mencionar que muchas enfermedades exantemáticas son progresivas. ¿Qué quiere decir esto? Aparecen progresivamente en varias partes de nuestro cuerpo. Esto es algo súper curioso porque en esta enfermedad habitualmente la enfermedad aparece en una sola etapa, en una sola fase en el cuerpo del humano. Y normalmente la infección comienza cefalocaudal, ¿no? Empieza a aparecer en cara, cuello y luego va afectando a todo el cuerpo, como lo pueden ver aquí, ¿no? Con estas manifestaciones características muy semejantes a la viruela del humano. Y esto también es súper importante recordar. Ese es uno de los problemas porque clínicamente muchas enfermedades por poxvirus, especialmente por estos ortopoxvirus, pueden producir estas manifestaciones. Y la diferencia con otros ortopoxvirus es el antecedente animal, porque hay algunos virus que son específicos para ciertos animales, como por ejemplo existe el poxvirus de los conejos, existe el poxvirus de las vacas, en donde será importante este criterio epidemiológico, el link, el nexo, el contacto con el animal. También es relevante hablar sobre el diagnóstico diferencial. ¿Por qué?
porque hay varias enfermedades exantemáticas febriles que deberían descartarse previamente antes de empezar, y de hecho la OMS lo recomienda. Y aquí les traje un pequeño resumen, son muchísimas enfermedades que podrían entrar en el contexto y depende de su epidemiología local, que varía. Entonces vamos a hablar de la varicela. Recuerden que esta varicela es el herpes virus tipo 3, que cuando se genera en niños menores de 10 años genera esta enfermedad exantemática febril y usualmente no tiene un pródromo viral, y este es un factor diferenciador. Herpes diseminado, esta es la diferencia, la edad. ¿Por qué? Porque la varicela es la primera infección por este herpes virus tipo 3. Mientras tanto, el herpes zóster es la reactivación. Es muy frecuente en pacientes inmunodeprimidos o adultos mayores. Y aquí recuerden la típica lesión del herpes, una vesícula eritematosa, dolorosa, y debe haber un patrón en dermatoma. En personas inmunodeprimidas, estas reactivaciones del herpes pueden ser diseminadas en todo el cuerpo y evidentemente este patrón puede verse en todo el trayecto cutáneo. Impétigo. Recuerden que el impétigo es una infección por Staphylococcus y Streptococcus. La característica, van a tener cultivos positivos probablemente para estos patógenos y clínicamente van a haber placas costrosas, melicéricas, con ampollas que son clásicas, ¿sí? Y habitualmente comienzan como vesículas. Erupciones medicamentosas, aquí será importante el antecedente de un medicamento nuevo, nuevas interacciones medicamentosas en el que hay que prestar atención. Normalmente el exantema es posterior a la aplicación del medicamento. Eritema, también depende del tipo de reacción, ¿no? Porque hay algunas que hacen unas reacciones más tardías, pero de todas formas, las erupciones medicamentosas habitualmente se dan después de la exposición al fármaco. Eritema multiforme menor, aquí habitualmente se pueden ver las típicas lesiones en diana, que a menudo son posteriores a infecciones virales sistémicas, dentro de las cuales está descrita, por ejemplo, para herpes simple. Puede incluir la afección de palmas de las manos y plantas de los pies. Eritema multiforme, incluido el síndrome de Stevens-Johnson. Aquí el factor diferencial va a ser que afecta a conjuntivas y mucosas, lo que no hace el virus de la viruela del simio. Escabiosis y picaduras por insectos, aquí habrá especialmente prurito, el paciente no está febril y va a depender de la epidemiología local para hablar de qué tipo de picadura de insecto puede haber. Molusco contagioso, este es otro poxvirus, no de los ortopoxvirus, y en pacientes inmunodeprimidos pueden darse enfermedades diseminadas. ¿Ok? La diferencia aquí es que van a ser unas pápulas de 1 a 3 milímetros, bastante blanquecinas brillantes y van a tener un centro umbilicado deprimido. Atentos con eso, diferenciación. Vaccinia generalizada, recuerden que la vacuna era dada por este virus vaccinia contra la viruela y aquí los antecedentes son importantes. La vacuna previa con varicela con viruela, o inclusive el contacto con un paciente previamente inmunizado. Y finalmente aquí tenemos este famoso virus de la viruela del simio, ¿de acuerdo? Antes, muy importante, el antecedente del viaje al área endémica, exposición a animales que vengan de estas áreas endémicas o inclusive personas que estuvieron, ¿no? El contacto con alguien que viajó hacia allá. Pero actualmente hay que estar atentos porque varios países ya han presentado focos y pues ya pueden haber casos endémicos relacionados a personas que previamente estuvieron en contacto con el virus. Dentro de las complicaciones, según algunos estudios que se dieron en algunos brotes, en general se reporta que alrededor del 40% de pacientes las presentan y las más frecuentes fueron infecciones bacterianas de la piel 16%, trastornos respiratorios del 12%, gastrointestinales del 5%, queratitis del 3.8% y la tasa de mortalidad es aproximadamente del 10%. Depende de dónde lean, hay otras bibliografías que dicen el 11%. Sin embargo, todas las muertes ocurrieron en niños no vacunados. Hablando del diagnóstico, ¿sí? Específicamente en el diagnóstico laboratorial se debe hacer una detección del genoma de DNA de doble cadena de este virus a partir de lesiones cutáneas sospechosas mediante PCR o secuenciación. Las muestras admitidas son muestras costrosas, hisopos de lesiones, aspirados del líquido de la lesión y lo más importante, un transporte adecuado, porque a veces regiones que no son tan asequibles, pues evidentemente mandan 1 o 2 días hacia el laboratorio central. Si la muestra llega seca, se pierde el material genético y es difícil hacer estos exámenes moleculares. Recuérdense que la habilidad del DNA es un poco alta, por lo cual podría perderse y hacer un falso negativo. Es así que la toma de muestra y el transporte es importantísimo para la confirmación diagnóstica a través del laboratorio por PCR o secuenciación.
No es recomendable hacerlo en muestras de sangre debido a que la viremia es bastante limitada y podría ser un falso negativo. Por eso es mejor de tejidos que tienen las lesiones, como ya habíamos hablado. De hecho, también existe un diagnóstico serológico a través de la detección de IgM e IgG específicas para esta enfermedad a través de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que es el ELISA, o inclusive ensayos ligados a anticuerpos inmunofluorescentes. Repito, y hay algunas investigaciones, de hecho ya hay algunos kits comerciales que son específicos anticuerpos específicos que detectan este virus, y eso es importante tomar en cuenta. Y en la inmunohistoquímica se puede utilizar para identificar los antígenos en biopsias de tejido. Según los criterios de la OMS, que es un caso sospechoso, una persona de cualquier edad que se presente en un país no endémico de viruela símica con una erupción aguda inexplicable y que tenga dolor de cabeza, inicio agudo de la fiebre, linfadenopatía, acuérdense que esto es importante, mialgias, dolor de espalda, astenia, más es importante tomar en cuenta ninguna otra causa de erupción aguda que explique el cuadro clínico. O sea, diagnóstico diferencial. ¿Dónde estoy? ¿Qué puede ser? Perfecto. Inclusive si ustedes se van a la guía de la OMS que pueden ver aquí en el código QR, es súper curioso porque ponen inclusive dengue, zika como diagnóstico diferencial, aunque definitivamente las manifestaciones cutáneas son muy diferentes en dengue y zika. De todas formas, en algunas regiones puede ser importante hacer un diagnóstico diferencial, y aunque la OMS no recomienda pedir 20.000 exámenes para descartar, ¿sí? Siempre se debe hacer con un criterio clínico acertado, enfocándonos en la epidemiología y la clínica del paciente, y evidentemente, pues si es que la enfermedad cutánea no se explica por ninguna enfermedad local, pues entonces se debería sospechar. Cuando confirmamos un caso, es cuando cumple la definición de caso sospechoso o probable que hablamos previamente y el diagnóstico por laboratorio es positivo, con detección del DNA viral a través de PCR o inclusive secuenciación. Cuando descartamos un caso, cuando las pruebas de laboratorio de PCR o secuenciación son negativas para el virus. Y aquí es importante hablar un poco de la secuenciación, que más o menos ya se ha venido hablando en COVID. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a diferenciar el clado. Y quizás probablemente el clado podría explicar estas diferencias importantes en el aumento de transmisibilidad al humano. Hablando de la transmisibilidad al humano, es interesante mencionar que los estudios han demostrado que para este virus del clado del África Central aproximadamente el R0 es de 1, ¿sí? Para el otro clado no hay estudios suficientes para demostrar el R0, el RO. Así que más o menos vamos a tener por cada paciente una persona infectada. Y eso nos llamará la atención para la parte de control. Hablando del tratamiento. Lamentablemente no hay una vacuna o tratamiento específico para este virus. ¿Qué quiere decir esto? No hay un medicamento que yo le dé a mi paciente. Hay algunos fármacos que se han estudiado dentro del laboratorio y no han mostrado simplemente una efectividad total. De todas formas, ya escuché por ahí en alguna parte que decían podemos estudiar y usar los antivirales de los herpes virus. Lamentablemente no funciona así. Por ejemplo, en el caso de los herpes virus, por ejemplo la ciclovir, es un profármaco que solamente se activa cuando una enzima que está en los herpes virus genera el fármaco real. ¿Qué quiere decir esto? No todos los fármacos contra los virus pueden funcionar y de hecho debe estudiarse más a profundidad. Entonces, por esto el tratamiento es sintomatológico y de apoyo. Además de eso, se debe incluir la prevención y tratamiento de infecciones bacterianas secundarias, porque como vimos, sí, es uno de los riesgos probables. Una vacunación contra viruela de tercera generación ya se ha usado. De hecho, se ha visto que esta es mucho más segura y ha sido aprobada en Europa para la inmunización contra viruela en adultos y se empleó en el Reino Unido en el 2018 tras la identificación de casos de viruela del simio. Entonces, probablemente esa es una de las salidas que tenemos, ¿no? La vacunación con esta vacuna de tercera generación. Y las medidas de control de salud pública. Lo más importante es prevención. Definitivamente es lo que nos sale más barato, ¿sí? Y afortunadamente creo que ya estamos un poco entrenados con el coronavirus y esperemos que las redes de vigilancia epidemiológica no se nos queden un poco dormidas como se quedaron al principio de la pandemia para SARS-CoV-2, pero bueno, se cree que el principal modo de transmisión, como habíamos mencionado, es el contacto directo con lesiones, líquidos corporales o fluidos de personas o animales infectados con el virus
de la viruela símica. Perfecto. Entonces, por esto hay que evitar el contacto con lesiones y estas secreciones. Por lo tanto, los cuidadores y familiares deben evitar tocar las lesiones de la piel con las manos descubiertas. Se recomienda usar guantes desechables y observar una estricta higiene de manos. Además de eso, en entornos de atención médica, la prevención de la transmisión se basa en las precauciones estándar de contacto y de control de infecciones por microgotas durante la atención de pacientes sintomáticos con sospecha o confirmación de la viruela símica. A través de la vigilancia vamos a poder detener esta enfermedad. Los objetos claves de esta vigilancia es la investigación de casos de viruela símica en el contexto actual, son identificar rápidamente estos casos, los grupos y las fuentes de infección lo antes posible para brindar una atención clínica óptima. Aquí va a ser también súper relevante contener, ¿no?, estos casos, hacer un aislamiento e inclusive hacer restringir el círculo epidemiológico de todos los contactos para hacer un seguimiento. ¿Cuánto tiempo el seguimiento? El seguimiento va a ser entre 15 a 20 días, que es aproximadamente el tiempo de incubación del virus. Como ya habíamos dicho, se recomienda aislar los casos para evitar una mayor transmisión, identificar y gestionar los contactos y adaptar métodos efectivos de control y prevención basados en las rutas de transmisión más comúnmente identificadas. Como vemos que es este contacto directo con las secreciones, muchas de las medidas usadas para SARS-CoV-2 van a ser totalmente útiles: lavado de manos, la mascarilla para que el virus no vaya hacia la vía respiratoria, y en caso de tener una persona con alta probabilidad, un caso sospechoso, con las imágenes que había mostrado, el uso de guantes para manipulación es muy recomendable para cumplir las recomendaciones de aislamiento por contacto. Y reporte. Lo más importante es el reporte, porque si no reportamos nos quedamos con el caso. Si nos quedamos con el caso, el riesgo de que se disemine más la enfermedad en nuestra comunidad es alto. Y según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se debe hacer una ficha del informe, en la ubicación, poner la ubicación donde fue este informe, el nombre, edad, sexo del paciente, algunos datos de filiación, el domicilio del caso, la fecha de aparición de los síntomas iniciales. Además de eso, también es muy importante la exposición reciente, ¿no?, a animales, a casos confirmados o inclusive viajes. El estado de vacunación contra viruela, que bueno, ya ha pasado el tiempo y algunos países ya no han vacunado contra viruela hace mucho tiempo, la mayoría de hecho. Y la presencia de la erupción diferente que no concuerde con signos o síntomas de otras enfermedades exantemáticas, e inclusive que, si es posible, tenga los exámenes negativos, se haya descartado que sean otras enfermedades. Aquí es en donde se piden los exámenes que habíamos mencionado, se hace un PCR, especialmente de las lesiones, secreciones o costras cutáneas, y finalmente se confirmaría el caso, se debe poner la fecha si es que los exámenes son positivos. Además de eso, se recomienda colocar el método con el que se diagnosticó y, si es que es posible, la caracterización genómica, y aquí es en donde entra la secuenciación. Como ya les comentamos arriba, hay un clado que es un poco más peligroso y por esto es fundamental y relevante saber, ¿no?, realmente qué está pasando en el mundo, cuál es el clado que está predominando. Y con esto nos vamos básicamente a los puntos clave. Primero, es una enfermedad que ya ha presentado algún antecedente en la humanidad. Segundo, era muy frecuente en África y ahora nos llama la atención porque ha salido de África y aparentemente no hay estos nexos epidemiológicos de personas que viajaron en muchos países que han presentado la enfermedad. Tercero, normalmente suele ser menos grave que la viruela anterior del humano. Esta viruela símica presenta menor gravedad y lo más importante de todo es que tenemos una luz con la vacuna de tercera generación. Así que probablemente esta vacuna de la tercera generación nos sirva para evitar la diseminación en los países que están habiendo estos brotes. Es importante recordar que pacientes con los síntomas prodrómicos y las erupciones cutáneas que les mostramos arriba, especialmente con esas vesículas y pápulas no explicables por otras enfermedades prevalentes en su región o su área, deberán ser casos sospechosos, y en estos casos sospechosos se debe pedir un PCR. Acuérdense de las lesiones cutáneas. De estas lesiones cutáneas, si el diagnóstico es positivo, aislamiento de contacto, aislamiento por microgotas si el paciente necesita ser hospitalizado, y si no, enseñar a la familia cómo evitar el mayor contacto posible con el paciente hasta que pase este periodo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los fluidos corporales, las secreciones de estas manifestaciones cutáneas pueden generar la transmisión de humano en humano. Antes se consideraba baja, pero ahora aparentemente podría ser un poco más alta de lo que se había visto en brotes previos
por este virus. Y finalmente, pues les agradezco un mundo por darse el tiempo de escuchar. Yo sé que es un tiempito un poquito largo, pero de todas formas les quise dar este overview. No se olviden que si tienen dudas, hay los QRs en donde pueden ir directamente a las fuentes. Yo soy Jaime David Acosta España y ha sido un gusto poder haber estado con ustedes. Cuídense mucho.